están? Bien. Les comento nomás, para los que no estuvieron las clases pasadas, que estamos estudiando el libro de Daniel, el capítulo de Daniel 11. Ya avanzamos hasta el verso 3 y empezamos a estudiar la guerra de los diálogos. Ahora, lo que vamos a hacer, y que ustedes van a me ayudar como siempre, vamos a hacer un repaso de la clase pasada. No sé si ustedes se acuerdan, pero la clase pasada íbamos a hacer al final, pero preferimos hacer hoy. Entonces, ¿qué estudiamos la clase pasada? Fueron como básicamente dos temas. Empezamos comparando, viendo las características de Medo-Persia y comparando las características de Medo-Persia con aquellos de Estados Unidos en la profecía. Sí, ¿por qué estábamos haciendo eso? ¿Por qué empezamos a hacer eso? Porque nos llamó la atención que Medo-Persia es representada por un carnero, que es un animal de 2 cuernos, y porque Estados Unidos es representado también como un cordero que tiene 2 cuernos. Entonces, lo que Agus nos comenta es que Medo-Persia, tanto en Daniel 7 y 8, son representados en el 7 por un oso que tiene un hombro más que el otro, y en el capítulo 8 es representado por un macho cabrío, ¿así? Es por un macho cabrío que tiene un cuerno mayor que el otro. Entonces, es un poder que tiene como, es un reino que tiene como dos cuernos, dos poderes. Y después, ¿a dónde fuimos? Un carnero, no un macho cabrío. El macho cabrío que eres. El que tiene 2 cuernos, Sí. es carnero. Carnero. Y después fuimos a, ¿alguien se acuerda? Apocalipsis. Apocalipsis, ¿qué? 13. Fuimos a Apocalipsis 13, 11, ¿por qué? Para ver las características de Estados Unidos. Exactamente, el libro de Apocalipsis, el capítulo de Apocalipsis 13 habla de 2 bestias, una que sube de la tierra y otra que sube del mar. La que sube del mar representa el papado y la que sube de la tierra representa los Estados Unidos. ¿Y alguien puede leer Apocalipsis 13, 11? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces vimos a Medo-Persia con 2 cuernos y los Estados Unidos también con 2 cuernos. Y leímos también una cita de Elena que nos explicaba qué significan los 2 cuernos de los Estados Unidos y qué significan. El republicanismo y el protestantismo. Hicimos todo eso ¿por qué? Porque cuando empezamos a estudiar Daniel 11, el versículo 1 nos menciona una fecha, o sea, estamos haciendo un repaso, la idea no es que estén enseñando eso, pero en Daniel 11:1 nos va a decir una fecha que llegamos a la conclusión de que es 538. Pero vimos que tiene que ver con los reinados. Hay 2 tiempos del fin. Hay como 536 y 538 antes de Cristo, que fue cuando Babilonia fue conquistada en 538 y se termina, es el fin de los 70 años de la profecía de Jeremías del capítulo 25. Voy a poner acá porque creo que va a quedar mejor para que ustedes comprendan. Entonces hay 538 antes de Cristo y después hay 536 antes de Cristo. Acá tenemos 2 profecías que se terminan. Hay los 70 años de cautiverio del pueblo judío en Babilonia, que es de Jeremías 25. Y otros 70 años que se terminan en 536, que serían los 70 años de cautiverio del pueblo. Acá sería el cautiverio en Babilonia, o sea, la supremacía de Babilonia, y acá serían los 70 años del pueblo, como en cautiverio. No sé si ustedes se acuerdan de la secuencia de los reinos de Daniel, pero Daniel 2, ¿quién es la cabeza? ¿Y quién sigue? Medo-Persia. Entonces acá tenemos un cambio. Antes de 538, antes de 538 era Babilonia. Y después de 538 empezó con Medo-Persia. ¿Sí?
Pero ¿qué hicimos? Voy a borrar eso ahora. Les expliqué ahora, les acordé ahora todo eso, porque vamos a intentar poner acá. Si en 536 hay un tiempo de fin en Medo-Persia, que se termina una profecía de los 70 años, llaman como proyectamos esto a nuestra época, digamos. Entonces acá serían ¿quién? ¿Quién? Gracias. Y vimos que se cumple también una profecía. Y, o sea, se cumple un tiempo profético, digamos. ¿Que sería cuál? Los 1260. Los 1260, pero podría ser los 1260 también, que sería el... Sí, el 126 y los 1260. Creo que voy a poner acá igual para que quede claro para que no estaba. Espero que no esté haciendo confuso. Pero habíamos visto 536, 538 a.C., ¿sí? Y los dos eran dos profecías de 70 años distintas. Eso en la época de Medo-Persia. Si traemos a nuestra época, que serían los Estados Unidos, que fue la comparación que hicimos, hay dos tiempos del fin también. Hay 1798. ¿Ustedes están familiarizados con esa fecha? ¿Con qué pasó acá? 1798 es el tiempo del fin. Elena nos llama del tiempo del fin para la generación de los mileritas. ¿Y qué profecía se termina acá? 1260. Los 1260 años de supremacía papal. Y eso es lo que estaríamos comparando con la profecía de los 70 años que los judíos estuvieron cautivos en Babilonia. Porque acá el pueblo de Dios estaba cautivo en la Babilonia espiritual, o sea, el papado. Y si traemos para nuestra época ahora, tenemos también un cautiverio del pueblo, o sea, cuando estudiamos las líneas de reforma, siempre antes del tiempo del fin, hay un periodo de oscuridad, pero oscuridad de conocimiento. Estamos trayendo eso a lo espiritual, entonces tratamos de entenderlo espiritualmente. Igual la profecía, digamos, que hay acá, seríamos 126. 126 porque de 1863 a 1989, que es nuestro tiempo del fin, el cumplimiento de Daniel 11:40, es cuando se cumplen los 126 años de oscuridad y acá empieza un aumento de conocimiento. La aplicación sería. La aplicación, sí. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda acerca de eso? Yo, pero no entendí la segunda parte. O sea, hasta los 1260 años entendí, pero luego... ¿Y acá? No sé qué pasó ahí. Voy a explicar rápidamente, pero después, si quieres, después del estudio te explico con un poco más de tiempo. Pero no sé si te acordás, o no sé cuántos ya estudiaron las líneas de reforma. Yo puse, creo, en el estudio pasado, que hay un patrón siempre que se repite. Hay un tiempo del fin que llamamos, pero llamamos porque generalmente hay un cumplimiento de profecía. Lo que voy a dibujar acá es que si vamos a la historia de Noé, si vamos a la historia de Jesús, si vamos a la historia milerita, encontramos ese patrón de hitos, de cosas que se van cumpliendo. En el caso acá hay un tiempo del fin, y es cuando generalmente se termina una profecía, y antes el pueblo estaba en periodo de oscuridad. Entonces Dios envía, digamos, reformadores, por eso llamamos de líneas de reforma, para que empiecen a reformar. Entonces sigue con un aumento de conocimiento y ahí vienen los mensajes angelicales, ¿sí? Siempre decimos, los que estuvieron presentes en el estudio de Joaquín en este fin de semana, decimos que es el Evangelio eterno y que produce. ¿Cómo es la frase? Dos grupos de adoradores. Exactamente, el Evangelio eterno, a través de un proceso de 3 etapas, que son los 3 mensajes angelicales, van a producir 2 clases de adoradores. Ese es básicamente el objetivo de la Biblia, ¿sí? Entonces, a ver todo eso, porque eso pasa en nuestra época también. Después de 1863 fue rechazado las pancartas
que son cumplimiento de Habacuc. No sé si ya, no hay acá, pero sí seguramente ya lo vieron en algún lado. En los estudios, está ahí. Rechazaron esas tablas y ahí empieza un periodo de oscuridad para nuestra época, desde 1863. Y si contamos 1863 hasta 1989, que es el tiempo del fin para nuestra época, porque es el cumplimiento de Daniel 11:40, ahí tenemos también un periodo de oscuridad, de cautiverio. ¿Qué sería eso? ¿Sí? Ahí Dios va a empezar con un aumento de conocimiento y el mismo patrón. Voy a borrar esa de 1798 y voy a volver a la historia de Daniel con el fin de los 70 años. Quizás, Luisa, ¿Sí? para los que quieran ampliar un poquito con relación a las líneas de reforma o líneas de alianza, pueden entrar a la página del ministerio, que ahí hay unos archivos que están explicados lo que son líneas de alianza, que están bien detallados cada uno de los pasos. Ahí se pueden ir guiando y si no, te pueden preguntar a algunos de los chicos como para que sepan, porque está muy bueno, me parece que es un estudio que todos deberíamos hacer. Sí, está buenísimo, gracias. Y igual, sí, o se entren en la página o creo que como casi todos que están acá pueden dar ese estudio o ayudar a contestar. Entonces yo borré esta porque lo que voy a hacer ahora es comparar. Ya que vimos que Medo Persia es comparado a los Estados Unidos, pusimos acá los Estados Unidos y vamos a volver ahora a Medo Persia y vamos a empezar a hacer comparaciones. Yo voy a poner acá 536. Y ¿ustedes se acuerdan qué hicimos? Con esas dos líneas. ¿Qué empezamos a comparar acá? Los reyes. Los reyes. Con los presidentes. En 536, ¿quién estaba? Darío. Sí, Ciro. Sí, perdón. Y Darío también. Está un tema me parece medio controversial, pero al principio sí. Ciro y Darío. Darío el medio, sí. Después, ¿quién sigue después de Ciro? Cambises. Vimos que sigue Cambises. Después de Cambises, después, y esos son los reyes que siguen después de Ciro, que era lo que estaba en Daniel 11, Daniel 10, capítulo 10, 11 y 12, esos dos estaban desde que conquistaron a Babilonia. Y ahí después de ellos se sucedieron exactamente en este orden. ¿Y por qué yo estoy poniendo ellos acá? Específicamente, porque hay más después acá. Porque son los que la Biblia menciona. Exactamente, son los que están mencionados en Daniel. Podemos ir a Daniel 11, 3. Daniel 11, 2. Sí, gracias. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Entonces, ¿qué nos dice el verso? Que después de Ciro todavía habrían 3 reyes y después un cuarto que tenía mucha dinero. Sí, muchas riquezas. Y ahí cuando empezamos a traer a nuestra época, en 1989, ¿quién eran las personas que estaban en el gobierno de los Estados Unidos? Bush padre y Exactamente, estaba Reagan y Bush. ¿Estaba como presidente y vicepresidente, algo así? Sí, dijeron eso, pero yo no sé exactamente. Y después, ¿qué pasó en la época de Cambises?
porque acuérdense que en 536 tuvo un decreto para reconstruir el templo. La obra progresó, pero de forma lenta. Ajá. En la época de Cambises la obra progresó, pero de manera lenta. Después de Reagan y Bush, ¿quién sigue? ¿Alguien tiene las fechas ahí? Sí. 1993 hasta el 2001, Clinton. Por ahora está bien. Entonces Clinton fue de 1993 a 2001. Y acá en Cambises vimos que la obra progresó lentamente, de la reconstrucción del templo. Si vamos a nuestra línea, acá es nuestro tiempo del fin, y acá tenemos un momento de conocimiento, hasta 2001. Y en el momento de conocimiento, el mensaje todo, cuando se empezó a entender Daniel 11:40 y las líneas, se dio de una manera muy lenta. O sea, empezó, digamos, en 1989, pero hasta 2000, creo que después de 2001 incluso, no se entendía completamente todos esos temas, o sea, de manera concreta. En realidad tardó, digamos, hasta 1996, que ahí publicaron Daniel 11:40, pero todos los temas no estaban de manera, digamos, completamente entendidas. Entonces eso podría marcar como si fuera la construcción del templo, pero que se dio de manera lenta. ¿Qué pasó en el reinado de Falses Verdes? Se detuvo la obra. ¿Qué? Se detuvo la obra. Se detuvo la obra. ¿Hacia los enemigos? Sí, Y también- Él fue impostor, o sea, él exactamente. usurpa el trono. Exactamente, el Falses Verdes usurpó el trono. ¿Alguien se acuerda cómo fue la historia? Se hace pasar por Artajerjes, que era el heredero real. Ujú. Lo mata Artajerjes y toma su nombre. Sí, otra persona, yo no me acuerdo el nombre, pero otra persona mató a Artajerjes. Es una persona, es un nombre Bueno, puede conocido, ser. no me acuerdo el nombre. Está en el archivo si alguien lo tiene. Tenía Mató- rivalidad con Cambises, creo. Me parece. ¿Cómo? Con Cambises creo que tenía una rivalidad. Sí, Eran capaz fue él. hermanos. Ujú. Sí, no me acuerdo ahora. Pero mató al Ismerdis verdadero, digamos, el rey. Y ese falso Ismerdis, también llamado de mago o Artajerjes, fue lo que vio esa situación y subió al trono. Pero la gente, o sea, no percibieron que no era el Ismerdis verdadero. Incluso después tiene una historia de la oreja, porque ese falso Ismerdis no tenía una oreja y ahí después descubrieron y todo. Pero... Entonces él asumió un trono que en realidad no era de él. ¿Y qué pasa? ¿Quién viene después de Clinton? Bush, hijo. Viene Bush hijo. ¿Y qué pasó con la historia, en la historia de él? ¿Quedó desde cuándo hasta cuándo? Me quedó desde el 2001 hasta el 2009. ¿Alguien se acuerda qué pasó? Discutimos bastante la semana pasada. Como que hubo una manipulación con los votos de él y alguien llamado Al Gore, que era su familiar, estaba en una de las empresas televisivas grandes de Estados Unidos. No, igual era el otro candidato. No, era otro candidato. Para Era otro ¿Qué? Al Gore. Al Gore. Al Gore era el otro Bueno, era otro candidato, tenés razón. Entonces alguien de una empresa televisiva grande que era un pariente de Bush dijo en las elecciones que Bush iba ganando, cuando en realidad era el otro. Al Gore. Claro, porque primero se decía, yo justo estaba viendo que en esa época Al Gore, que era el otro candidato además de Bush, estaba ganando en todos los noticieros. Y hasta que Fox News, que era un primo de Bush, era justo el que estaba esa noche como manejando ese canal, sacó una noticia de que en realidad Bush estaba ganando justo en Florida y en otros justo estados que eran bastante importantes. Entonces, como que hubo mucha manipulación y además también leí que durante las elecciones las personas afroamericanas y digamos personas de color no pudieron votar, o sea, hubo como mucho fraude y hasta se presentaron en el Congreso y no, como que no se les dio como bolilla porque necesitaban como al menos un voto de un senador que vetara los votos, pero no consiguieron ningún senador. Pero toda la parte afroamericana se le quejó a Bush porque dijo que había sido fraude y que los afroamericanos o la parte de la gente de color no había podido votar.
Y hay, o sea, hay otras cosas que vimos también y las elecciones en los Estados Unidos son un poco distintas, como para resumir, Bush, si contamos, si vamos, cómo funcionan en los Estados Unidos, si se cuenta entre Bush y ¿cómo se dice? Al Gore. Quien tuvo más votos de la gente fue Al Gore. Pero cómo funciona la elección allá, Bush fue lo que ganó porque tuvo como los estados que tenían más peso, digamos. Más ¿cómo se dice? Más puntajes, porque Más son como puntajes. que los estados tienen... Exacto. Entonces subió como presidente, pero tuvo muchas controversias también, ¿sí? Después vino Darío Stapis. ¿Y cuál era la característica de él? Saca otro del Reforma de los impuestos. Ajá. Tuvo la reforma de los impuestos. Darío Stapis, él aumentó todos los impuestos. Entonces tuvo un aumento de los impuestos. ¿Y con quién comparamos? ¿Querías decir algo? No, electores se llama aquí. Electores. En Estados Unidos la gente vota electores y después son los electores los que eligen. Entonces hay algunos estados que tienen más electores. Como representantes. Exacto. Así, sí. ¿Y con quién comparamos Darío Stapis? Que a la persona, el próximo presidente de acá que también aumentó los impuestos. Con Obama. ¿Obama quedó de cuándo hasta cuándo? 2009 hasta 2016. Y después vino Jerjes. ¿Quién es ese Jerjes? El esposo de Esther. Es el esposo, el famoso esposo de Esther. También llamado de Asuero, perdón. de Asuero. También llamado de Asuero. Entonces, y él era un rey que tenía muchas características y de entre ellas, o sea, la propia Biblia nos escribe que era digamos, un rey que era muy rico, que tenía mucho dinero y que había otros temas también. Discutimos bastante la semana pasada, pero de los que yo me acuerdo, él también estuvo involucrado con muchos proyectos de construcciones y quiso terminar todas las obras de que su padre hizo. Y hizo un ataque contra Grecia también. Y cuando él asume el poder de Medo-Persia, es cuando empieza a caer el imperio. Empieza a marcar el declínio del imperio Medo-Persia. ¿Sí? No, estoy... Ah. estoy calentado. Una cosa que me parece interesante es que Jerjes también tiene un poder militar muy grande y hace crecer mucho su poder militar. Eso me parece que es para Sí, destacar también. es interesante. Eso yo no sabía, no sé si habíamos Lo leí yo, hablado. ¿no? Después de Obama, ¿quién vino? Y Trump tiene o no esas características. Seguramente él mismo dice, como si miras documentarios de él, que quiere ser mayor que su papá, y estuvo involucrado con un montón de construcciones, es uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Entonces, Además, Joaco mencionó, creo que la vez pasada, que estuvo re bueno, que Trump es como dueño de todo este tema de modelaje del mismo universo y todo eso. sí. Y Jerjes fue como que hizo una entrevista con las mujeres, un concurso para elegir a su esposa. Sí, está muy interesante eso. Y la esposa de Trump es una Miss Es Universo. una actriz tal cual. Sí, exacto. Todas fueron, todas eran una. Solamente va cambiando el modelo. Entonces, y Trump es lo que marca, entonces también va a empezar a marcar el declive de los Estados Unidos, ¿sí? Eso fue la primera parte del estudio de que hicimos la semana pasada. La segunda parte, y es lo que estamos mirando ahora, podemos leer, creo que Daniel 11. Pero hay solo una cosa, Luisa, para mencionar, Sí, que me parece importante, porque nosotros ahora lo vemos y como que parece muy obvio. muy obvio, pero que esto que estamos viendo fue estudiado antes de que Ah, sí. Trump haya sido electo. Sí, Eso es súper relevante y eso marca es como que realmente es muy fuerte eso, o sea, que este estudio que nosotros estamos viendo ahora fue algo que se hizo antes que Trump Sí. salga electo. Entonces una vez y que estaba en duda si él iba a salir o no como presidente, que estaba todo puesto para que salga Clinton. sí.
Sí, yo me acuerdo, yo ya estaba acá en la UAP y me acuerdo en la noche de las elecciones que nos quedamos ahí como, ¿será que va a ser Trump y todo? Como, ¿qué? Y en realidad la mayoría de la gente ya estaba diciendo, no, va a ser Hillary, seguramente va a ser Hillary. Un montón de gente que yo conversaba me decía, no, va a ser Hillary. Y yo estaba como, ¿será que? Si pueden ver en algún momento algún video o algún documental que muestre cómo es la noche de las elecciones y muestran cómo está toda la gente de Hillary súper eufórica, súper una fiesta porque Sí. ella iba a salir Sí. ganadora y ven el mismo escenario pero de Trump y es toda una amargura, toda una tristeza porque se sabía que iban a perder y al final cuando sale todo, Sí. o sea, cambian las situaciones, pero es muy interesante ver eso. De hecho está el documental Fahrenheit 11. Ah, yo no vi todavía. Sí, y ¿eh? No, el otro, 11, el segundo sería. Sí. El que habla de esto y dice, y todos la presentaban a Hillary ya como la presidenta de los Estados Unidos, así, y ni habían hecho las elecciones todavía, o sea, todos sabían que iba a ser Hillary. Ese es un documental que da para ver. Fahrenheit 11.9 sería. Yo no vi todavía, pero... Porque estaba. Podemos ir entonces... Yo pensé que íbamos a avanzar más rápido, pero... podemos leer Daniel 11:3 y 4. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. El 4 no dice que fue dividido en 4. Sí, Sí. Ah, dice que fue repartido a los 4 vientos, hacia los 4 vientos del cielo. Gracias. Entonces, el 3, después de Medo-Persia, si acordémonos de la estatua, ¿cuál es el próximo reino? Grecia. ¿Y quién es el rey valiente de Grecia? Alejandro Magno. Pero duró muy poco su reinado. ¿Por qué? Porque murió a los 33. Porque murió muy nuevo, o sea, se emborrachó y se murió. Y él incluso no tenía como muchos hijos. En realidad, él tenía un hijo que no era como... Legítimo. Sí, que no era legítimo. Y tenía otro, pero estaba en la panza, todavía en la panza. Y tenía un hermano también, pero que era... ¿Discapacitado? Exactamente, discapacitado. Entonces, él murió. ¿Y ahí qué pasó? Él tenía una hermana. Yo hice muy grande, pero... Es que quiero poner el gráfico porque va a ayudar. Voy a poner una A de Alejandro. Él murió, pero tenía una hermana que se llamaba Cleópatra. Cleopatra. Que no entra de aquí. Cuando él... Hay 400 años de diferencia. Sí, exacto, no es Bueno, la famosa, pero- no es la famosa, sí. Pero cuando él murió, había había un montón de generales. Alejandro en Grecia tenía un montón de generales. ¿Ah? 36 generales, gracias. Y cuando muere uno de ellos, que se llama Pérdicas, que no es burro, digamos. Él estaba comprometido, o sea, no es que estaban casados, pero estaban comprometidos con la hija de Antípater. No sé si se acuerdan, pero yo hice eso en la clase pasada. Entonces él estaba comprometido con la hija de Antípater, que era uno de los generales también de Alejandro.
Pero cuando muere Alejandro y tiene una hermana, y si Alejandro es el rey del imperio, ¿qué piensa Péricles? Se casa con Cleopatra. Se quiere casar con Cleopatra. Cleopatra, gracias. Entonces, ahí yo creo que va a empezar los conflictos, porque se estaba prometido la hija de Antípater, pero muere Alejandro. Antípater también quiere el control, digamos, tiene una hermana y Péricles, los hijos son, digamos, el hermano no hay como asumir, los hijos tampoco, uno estaba en la panza y el otro no era un hijo legítimo. Entonces acá empieza a agitarse, digamos. Antípater, Crateros, no voy a dibujar porque, y Antígonos, sí. Voy a poner acá abajo. Antígonos se une a Antípater más Crateros, más Meandro, más Asandro y más Ptolomeo. Ellos se unen contra Péricles. O sea, ahora estamos hablando de la primera guerra de los diádocos. La guerra de los diádocos son divididas en 4 guerras. La primera es cuando empieza con la muerte de Alejandro. Y es cuando Péricles va a luchar contra Antípater y las personas que estaban aliadas a él. Péricles es muerto y hay una división, yo puse en el documento, hay una división y cada uno de ellos queda con partes del imperio, ¿sí? Entonces ese sería como el resumen de la primera guerra que vimos la semana pasada. Una cosa que es importante, Antípater, él queda como el regente de ese imperio, ¿sí? Después esa es la primera guerra de los diádocos. Ahora en la segunda, esa segunda guerra fue muy importante porque ahí va a definir cómo Antígono va a empezar a aparecer más en la historia y se va a tornar más fuerte y va a empezar a llamar la atención de otros. Lo que pasa, eso fue en el año, la primera fue del año 322 a.C. a 320 a.C. La segunda guerra va a pasar de 318 a.C. a 315. En 319, un poco antes, Antípater, que estaba como el regente del gobierno, muere. Y él tenía ya una alianza con un otro general que se llamaba, yo no sé cómo se dice, no tengo idea cómo se dice en castellano, pero se escribe Polipercón. ¿Así? Polipercón, se dice, no sé. Entonces, Antípater tiene una alianza con Polipercón. Poliperconte. Polipercón. Conte, Poliperconte. ¿Con H también? No, Sin H. sin H. Con Poliperconte. Gracias. Entonces, Antípater, que quedó como el regente del imperio, tenía una alianza con Poliperconte. Antípater es el padre de Casandro, ¿sí? Es padre de Casandro. Pero como tenía una alianza con Poliperconte, Poliperconte ahora, digamos, queda como la parte que él estaba, a pesar de que él tenía un hijo. ¿Cómo que va a empezar la segunda guerra de los diádocos? Antígonos, este de acá, va a invadir, Poliperconte ahora tiene todo el territorio de Antípater y él va a hacer una invasión al territorio de Antígonos. Voy a decir de nuevo. Antípater muere, 319, un año antes de que empiece eso. Quien asume es una persona, uno de los generales que tenía una alianza, Poliperconte. Poliperconte, en 318, es lo que va a dar inicio a la Segunda Guerra, invade un territorio de Antígonos, ¿sí? Entonces, la Segunda Guerra
va a ser básicamente porque él va a ser derrotado. Poliperconte se va a juntar con Olimpias y Eumenes contra, ahí sí, el hijo, porque el hijo de Antípater, que es Casandro, Antígono, Ptolomeo y Lisímaco. Entonces tenemos Poliperconte más 2 generales contra Antígonos, Ptolomeo, Casandro, que era el hijo, y Lisímaco. Luisa, ¿Sí? pregunta. ¿Es el mismo Antígono que antes estaba en la alianza con Antípater? Sí, es ese mismo. Ajá. Ptolomeo también. Son las mismas personas. Que estaban con él, que estaban antes con él. Sí. Ok. Entonces, Entonces Casandro se fue a pelear contra un aliado de su padre. sí, porque el aliado tomó, digamos, el imperio de su padre. Asumió el imperio de su padre. Entonces, y él ya estaba en alianza, digamos, con esos otros acá. O sea, incluso Ptolomeo o Antígono estaban todos ya en alianza con su padre. Pero su padre muere. Un otro general que el padre también tenía alianza, que era el Poliperconte, asume todo el imperio de él. Y entonces, ahora ese general con más 2 se van a luchar contra Antígono, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Más, ¿qué pusiste? Perdón. Más Poliperconte, más. 2 generales. Ah, sí. Es que yo leía los nombres, pero no son relevantes. Si era relevante el nombre. No, yo no puse justamente para que no quede tantos nombres. Es que puse como lo mínimo, porque hay un montón de cosas más. Estoy intentando sacar el mínimo para que se pueda entender mejor la cuarta guerra. Y acá yo puse esos nombres porque son nombres muy importantes. Entonces la segunda guerra fue de 318 a 315, Poliperconte y más 2 generales contra Antígono, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Los que van a ganar esa guerra son esos. ¿Sí? Y esa guerra fue muy importante porque dio mucho poder a Antígonos. Y eso empezó a llamar la atención de Casandro, Lisímaco y Ptolomeo. Yo creo que en esa guerra es que la región que está Antígonos acá es la que más tarde va a generar el imperio Seleucida, de Seleucos, ¿sí? Y Ptolomeo, Lisímaco y Casandro, viendo la fuerza que él estaba generando, entonces se van a unir ahora en contra de él, ¿sí? Y ahí va a empezar la tercera guerra, ¿sí? Ahora la En tercera contra guerra... de Antígono, perdón. Sí, Ajá. la tercera guerra yo voy a tratar de ir leyendo bien para que quede claro y tratar de ubicar acá. Pero antes, rápidamente voy a repasar la segunda porque no sé si quedó claro para todos. O sea, yo tampoco grabé todo eso. Y estoy leyendo para que tenga seguridad de lo que estoy hablando está correcto. No creo que la idea es que como yo digo de los otros estudios, no, tiene que salir de acá sabiendo eso. Pero mi idea es, pasando las guerras, como la primera, segunda y tercera, es que ustedes entiendan todo el contexto de la cuarta. Porque la cuarta es la guerra que hay, la batalla de Ipso. Que sí, ahí sí es una batalla importante, por lo menos por ahora. ¿Sí? Esta otra guerra no tiene un nombre, ¿o sí? Primera, Yo creo segunda, que tercera, ¿no? sí, es que yo creo que capaz haya nombres acá en el medio. Porque creo que, si La me cuarta acuerdo tiene bien, nombre. sí, la cuarta, es que, o sea, la cuarta guerra fueron varias guerras. Una de ellas y la última fue Ipso. Claro. Entonces, llamamos de guerras porque están al mismo tiempo peleando, pero son divididas también. Hay un ataque acá, otro ataque acá, porque son varios generales. Por eso, lo que tiene nombre son las batallas. Exacto. Batallas, Sí, partes de sí, guerra. eso, batallas. Sí, son las batallas que tienen nombre. Esas son las guerras en sí. Pero cuando son batallas específicas, ahí... Entonces, la primera guerra pasó con la muerte de Alejandro. ¿Sí? El resultado fue, Péricles murió y fue dividido el territorio en un montón de generales. La segunda guerra va a empezar con la muerte de Antípater, que era el general que de todos había asumido como el imperio. Yo me olvidé de decir, pero quien estaba cuidando de la familia de Alejandro era Casandro. Casandro era el responsable por Macedonia, entonces estaba acá.
Casando tenía la mujer y el hijo de Alejandro. Eso va a ser, no sé si es ahora en la tercera o en la cuarta, pero va a ser importante más tarde. Entonces, acá, incluso no sé si se acuerdan, porque creo que me olvidé de decir ahora, pero lo que dio inicio a esa guerra fue Ptolomeo, que robó el cuerpo de Alejandro y lo llevó a Egipto. ¿Sí? Eso fue lo que dio inicio. Pero Péricles es muerto y el imperio queda dividido. Ahí Antípater, como el que estaba con mayor poder, muere en 318, o sea, 319, perdón, un año entre la primera y la segunda, y luego después Poliperconte, que era un general que era bastante cerca, digamos, de Antípater, que había muerto, que había sido muerto, pero tenía un hijo también que era Casandro, y asume, y eso va a hacer con que Antígono, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro se unan en contra de él, más dos generales que lo estaban también apoyando. Pero eso lleva a su muerte, y los que quedan acá en la Segunda Guerra son esos, ¿sí? Y ahí el imperio empieza a ser dividido más, a quedar más dividido. Pregunta. Sí. ¿Quién se quedó con el terreno que tenía ahora Felipe? Antígonos. Antígonos se quedó con Antígonos fue lo que después de la Segunda Guerra, y lo que es, o sea, yo no di muchos detalles de la Segunda Guerra porque no me parecieron tan relevantes y para que no quede como muchas cosas sí, exactamente, con mucha información. Entonces, pero acá lo importante de la Segunda Guerra es que da un poder muy grande a Antígonos. Y eso va a hacer con que ellos se van a unir contra Antígonos. Y ahí es lo que va a dar inicio a la Tercera Guerra, ¿sí? ¿A la tercera o a la cuarta? La tercera. Esa es la segunda. La tercera es Antígono contra Ptolomeo y Lisímaco. No sé lo que es. O sea, Seleuco no apareció acá todavía. Ah, sí, sale Ptolomeo. Entonces, la tercera. Antígonos tenía mucho poder, ¿sí? Voy a marcar su nombre porque es importante. Entonces, Antígonos tenía mucho poder. Y él era llamado incluso de Antígonos Monoftalmo, porque había perdido un ojo. Antígonos había perdido un ojo, por eso era llamado de Antígonos Monoftalmo. Cuando escuchan Antígonos Monoftalmo, estamos hablando de él. La Tercera Guerra va a empezar cuando él había quedado con muchos territorios. Entonces, algunos generales empiezan a pedir a él que se desconceda un poco del territorio también. Y la respuesta que él da, no sé si algunos tuvieron tiempo para leer un poco el archivo que yo envié, pero él dice, estén listos para guerra, no os voy a dar el territorio. Entonces, ahí, digamos, va a empezar la Tercera Guerra. La Tercera Guerra va a ser... creo que voy a borrar ese. Nada tiene fibrones de otros colores, ¿no? Como, no sé. Porque ahí quedaría más visual acá en el mapa. Entonces, la Tercera Guerra va a ser Antígonos contra Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Acá, Seleuco no participa, digamos, activamente, pero él era porque estaba sujeto a Ptolomeo. A Ptolomeo. ¿Ustedes dicen Ptolomeo? Ptolomeo. ¿El año, sabes? ¿De la guerra? De la Tercera Guerra. No está en el archivo. 314-311. Gracias. ¿Sí? Entonces, lo que va a empezar a pasar, yo voy a poner, creo que Antígonos de rojo,
porque es lo que más va a hacer movimientos en esa guerra, era lo que tenía más poderes, pero a pesar de que todos estaban en contra de él. Yo puse azul acá lo que es mar, no sé si todos se ubicaron en este mapa, pero acá está Egipto, Arabia, no está involucrado, yo puse acá simplemente para que se ubique en el mapa. Acá es la región de Babilonia, acá es la región de Tracia y Macedonia, ¿sí? Israel. Sí, se queda por acá. Yo voy a poner los nombres de ellos, de azul. Pero quien cuida de la región de Macedonia es Casandro, voy a poner un C. Lisímaco cuida de Tracia. Antígonos estaba con esa región. No sé si se acuerdan, pero yo había mencionado, Seleuco estaba sujeto a Ptolomeo. Pero Antígonos era lo que tenía más poder, y después toda su región es lo que va a dar origen al imperio Seleucida, que es lo que Seleuco va a tener poder después, ¿sí? Entonces, Macedonia estaba con Casandro, Tracia, toda esa región con Lisímaco, Antígono con la región de la Asia Menor, y Egipto con Ptolomeo, ¿sí? ¿A qué te referís con Seleuco? ¿Está sujeto a Ptolomeo? Él no creo que era como, yo creo que era un general, pero no tenía mucho poder. Capaz, yo no tuve tiempo de leer bien, pero yo creo que tenían capaz... Rango. ¿Cómo? Rango. Sí, el rango se dice como, Sí. yo creo que sí, como generales, porque habían los que eran más fuertes, digamos, por ejemplo, entre ellos, Antígonos tenía más poder porque tenía más territorio. Entonces no sé bien cómo funcionaría, puedo buscar. Acá en el archivo pusiste que Seleuco estaba en Babilonia. ¿Puede ser? Sí, puede ser. No, o sea, no me acuerdo bien, para ser sincera. Sí, me parece que sí, porque, o sea, Seleuco está en Babilonia y él después es atacado y va para Egipto, Para abajo. claro. Entonces, Es que, ajá. después por eso está lo de esto. Sí, yo pienso también, yo no sé bien cómo funciona, pero Antígonos cuidaba de todo eso, Casandro de todo eso, Lisímaco de todo eso, Ptolomeo de todo eso, pero había un montón de generales que estaban Sí, esparcidos por ahí. ¿Sí? Entonces la primera parte va a empezar con Antígono, que va a invadir el territorio de Ptolomeo. Entonces el primer movimiento es Antígono. Ay, me da pena de arriscar eso, pero voy a hacerlo. Invadiendo el territorio de Ptolomeo. Eso sería el primer movimiento, digamos. Luisa, una pregunta. Entonces, como pusiste acá, las dinastías le habían exigido a Antígono que reparta los, digamos, territorios, y a pesar de eso, él fue el mismo que empezó el primer movimiento, digamos, de batalla, digamos. Sí, no sé, o sea, habían generales que habían pedido territorio, porque él tenía, o sea, acá en el mapa hay muchos, ¿sí? Yo puse ahí el mapa incluso. Se pueden ver como ese verde era como bien chiquito, era la parte de que tenía Casandro, por ejemplo. Es muy desproporcionado. Igual acá es después de Ipso, pero era más o menos así que estaba configurado ya en esta época el imperio, ¿sí? Entonces, como en verde es muy chiquito, tenía acá Casandro, Lisímaco en naranja, y amarillo como Antígono. Eso acá, obvio, acá es el imperio Seleucida ya porque es después de Ipsus, pero había mucha tierra para acá y Antígono iba avanzando, pero había generales acá y empezaron también a pedir territorio. Eso fue lo que empezó, o sea, a dar inicio, digamos. Probablemente ellos pidieron también, porque acá Antígono empieza ahora a atacar a Ptolomeo, ¿sí? Y eso va a dar inicio a Tercera Guerra. Y Antígonos, él tenía un sobrino que llamaba Ptolemaios. Yo creo que encontré unos 2 o 3 nombres distintos, pero muy parecidos para él, pero voy a dejar como Ptolemaios. Yo creo, no sé si después cambié. Ptolemaios. Era el sobrino de Antígono. Entonces él va a enviar
un ejército, pero con su sobrino, a Cassandra y Lisímaco. Cassandra y Lisímaco estaban en alianza. Es que yo no había, en la semana pasada puse, pero había uno de los generales que en la primera guerra estaban en alianza con Antígonos, que llamaba Sandro. Y ellos se estaban en alianza acá. Pero Antígono quiere empezar a acabar con esa alianza. Entonces envía a su sobrino para Cassandro para acá para guerrear con ellos, ¿sí? Entonces va a enviar a su sobrino para acá también para atacar a ellos. Lo que va a pasar ahora es que Antígono envió a su sobrino, ¿sí? Él venció, digamos, pero no fue capaz, ellos eran llamados de sátrapas, o sátrapas se dice, no sé. Sátrapas. Él no fue capaz, a pesar de que venció, digamos, no fue capaz de tirar el título de ellos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Después de que Antígono viene a Egipto para intentar sacar a Ptolomeo, él va a... Su sobrino está acá, pero no fue capaz de hacer el trabajo completo, digamos. Entonces, él mismo se dirige acá, con Cassandra y Lisímaco. ¿Quién es el mismo? Antígonos. 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 Lo que estoy haciendo son los movimientos de Antígonos, con rojo. Ahora, como Antígono salió de acá y fue a intentar arreglar el problema de acá, Ptolomeo y Seleuco, desde Egipto, van a invadir una región de Antígonos acá. Antígonos estaba tratando de arreglar acá. Entonces Ptolomeo y Seleuco únense e invaden esa región, ¿sí? Voy a poner de nuevo. Invaden esa región. Ptolomeo más Seleuco, ¿sí? Y fue después, incluso después de ella, creo que alguien había mencionado que Seleuco estaba en Babilonia, creo que acá, ahora estaba en Egipto, porque después de esa batalla que tuvieron acá, que él reconquista Babilonia y puede volver a Babilonia. ¿Sí? Entonces, Antígonos, él logra vencer acá, y para que quede cuidando, él deja a su sobrino acá con Cassandra. Y él vuelve para intentar arreglar el problema de acá ahora. Entonces, Antígonos vuelve y vence, digamos, a Ptolomeo y Babilonia y recupera su territorio. Lo que Antígonos va a hacer ahora, es que no sé más en qué color poner para que no quede tan confuso. Igual después leen el archivo, va a quedar más claro, si quieren. O sea, acá en la Tercera Guerra, Antígonos tenía mucho territorio. Entonces empezaron a pedir tierra y él dijo, no os voy a dar tierra. Al revés, empezó a hacer guerra con ellos. Entonces, invade a Egipto y al mismo tiempo envía a su sobrino a cuidar de Cassandra y Lisímaco en Macedonia y Tracia. Pero su sobrino, Ptolemaios, no fue capaz de vencerlos completamente, entonces él sale de Egipto y va hasta acá para intentar arreglar eso. Arregla eso, y mientras él estaba acá, Ptolomeo y Seleuco se habían juntado para conquistar parte del territorio de Antígonos. Entonces él tiene que volver para volver a reconquistar su territorio, ¿sí? Y lo que él va a hacer ahora, después él pone a su sobrino a cuidar de Cassandro y envía a Demetrios para que cuide de Seleuco, para que tome cuenta, o sea, para que cuide de Seleuco, acá en Babilonia.
Entonces, Antígonos, después de todo ese problema, va a entrar en un acuerdo de paz con los tres, con Ptolomeo, Casandro y Lisímaco, pero va a seguir la guerra contra Seleuco, después de todo eso, para intentar, porque Seleuco había conquistado una región acá, en el este. Entonces, a pesar de que entró en paz con ellos, Seleuco, que estaba como sujeto a Ptolomeo, digamos, pero también era un general, sigue conquistando tierras acá. Después de que Ptolomeo y él habían invadido acá, Seleuco sigue conquistando tierras. Entonces Antígonos ahora envía a Demetrio para que quede acá con Seleuco. Entonces, lo que va a pasar ahora es que Antígonos, digamos, podemos decir que empieza a quedarse más débil, digamos. Porque él envía a Demetrios para que intente reconquistar, él mismo va a intentar reconquistar sus tierras acá de Seleuco. Y ahora empezamos a ver que Seleuco empieza a ganar fuerza, porque él no logra. Entonces, él estaba ya en un acuerdo de paz con ellos y no logra reconquistar el imperio de Seleuco. Y como desiste de intentar reconquistar. Y a partir de acá, Seleuco va a empezar a ganar más fuerza. Y la tercera guerra queda como ese resultado. Entonces, no sé si ustedes acordaban que al principio yo había mencionado que los hijos de Alejandro estaban con quién? Con Seleuco. Con Casandro. Entonces Casandro estaba cuidando de los hijos, no, del hijo y de la esposa. Pero ellos son asesinados. Y Casandro no soltó esa información, quedó con ella, porque sabía que cuando los otros generales, porque muchos de los otros generales todavía pensaban que ellos iban a asumir, que el hijo de Alejandro. Entonces Casandro no quiere soltar, digamos, la información, porque sabe que cuando suelte la información, ahí se va a armar el hilo completo. Y ahí después va a venir la cuarta guerra. ¿Sí? La información de que el hijo ha sido asesinado. Ah, sí, ok. Exacto. ¿Quedó más o menos? O sea, yo sé que es mucha información. Para mí, para mí también. Pero yo creo que la próxima semana que volvemos y repasamos todo de nuevo va quedando cada vez más fácil. ¿Sí? Sí, exacto. Lean y después la próxima semana, intenten, para mí facilitó mucho que yo ponga los nombres en los territorios y haga como, ahora vino acá, porque después es importante que entendamos bien los territorios, porque Daniel 11 es un libro que va a hablar el tiempo todo de qué, del rey del norte y el rey del sur. La idea del rey del norte y el rey del sur va a salir de eso, de las tierras que, vamos a ver, ya sabemos porque generalmente enseñamos solamente esa parte, solamente la última parte de las 4 guerras cuando enseñamos Daniel. Pero Seleuco, siempre decimos que queda con el este, Ptolomeo con Egipto, es sur, este, el norte queda con Lisímaco y Casandro queda con el oeste, ¿sí? Y es justamente por esos territorios que ellos eran ubicados y por eso después cuando empezamos a estudiar Daniel 11, 5, 6, todo, vamos a ver que en realidad tiene que ver con los reyes, la corona se va pasando por los reyes que van conquistando territorios, ¿sí? De cada uno. No sé si quieren que yo repase una vez más y la próxima semana repasamos de nuevo, como muy por encima para que quede más o menos y ahí terminamos. Entonces, la segunda guerra, Antígono sale como, ellos vencen, Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Antígono sale con mucho poder. Y por salir con mucho poder, hace con que Ptolomeo, Lisímaco y Casandro queden mirando como, no está bien eso, porque Antígono tiene mucho poder, quedó con toda esa región, es muy grande, es bastante diferente la cantidad de territorios de los otros. La tercera guerra va a ser la guerra que va a ser contra Antígonos, contra ellos. Y eso se va a armar en la tercera guerra. Los generales ven que Ptolomeo está con mucho territorio,
que Antígono está con mucho territorio y van a pedir como para que entren en un acuerdo para que se dividan un poco los territorios. ¿Y cuál es la respuesta de Antígono? Exactamente, prepárese para la guerra. Entonces empiezan las guerras. Y él ataca a Ptolomeo, después envía a su sobrino para atacar acá también. Su sobrino no logra conquistarlos bien, entonces él tiene que venir acá, entonces vence acá. Pero mientras estaba acá, Ptolomeo y Seleuco únense y empiezan a vencer esa región. Seleuco, acá va a empezar el imperio seleucida. Seleuco va a empezar a avanzar al este, ¿sí? Reconquista Babilonia. Y Antígonos vence Ptolomeo de nuevo, pero intenta vencer a Seleuco y no logra. Pero existe, o sea. Y eso ya sí va, para mí, la tercera guerra de los diádocos empieza a marcar el declive de Antígonos y la ascensión de Seleuco, ¿sí? Porque esa es la conformación que va a quedar en la última guerra, con el territorio tan... Demetrio era hijo de Antígono. Luisa, cuando pones acá Demetrius para el este, para cuidar de Seleuco, cuidar es como que va sí, o sea, va a atacarlo. Exacto, y no dejar que avance, porque esas tierras eran de Antígonos, para que no avance más. Por ahí, una cosa, Luisa, que me parece interesante es que Antígono es el último general, el último general que tiene intenciones de mantener un solo imperio. Sí, o sea, por eso es importante y él marca la importancia de todo esto. Sí, todos los demás ya no querían que sea un solo imperio, pero Antígono seguía en la mente la Grecia grande de Alejandro Magno. Sí, muchas gracias. Yo me olvidé de decir, pero es muy importante eso, que si el imperio todavía, a pesar de que muchos pensaban que los hijos de Alejandro capaz podrían asumir de nuevo, pero porque lo que Alejandro hizo con Grecia fue que unificó a Grecia como, digamos, un solo imperio. Y si tenía alguna chance de que el imperio volviera a unificarse, era con Antígonos. Pero ahora con la... Es que no murió todavía, pero después con la muerte de Antígonos, ahí sí se termina la idea de que el imperio puede volver a unificarse. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O un aporte más? Yo mandé unas citas al grupo que me parece interesante porque por ahí podría ser como algo tedioso estudiar esto que ni siquiera está en la Biblia, las guerras de los diádocos. Sí. O sea, estas guerras que nosotros estamos estudiando no están en la Biblia, es como que fueron saltadas por Daniel, ¿sí? Habla de Dios. ¿Cómo? Por Dios, no por Dios. Exactamente, sí. Sí, podríamos decirlo. Fueron saltadas, ¿no? Entonces, estas guerras quedaron ahí en el medio, pero es importante, como decía Luisa, que entendamos cómo es que se divide Europa, porque todo lo que pasa ahí en Europa es clave, no solo, o sea, sí, en Daniel principalmente es clave, entonces, y para nosotros también es importante. Yo mandé las citas porque me parece importante el tema del estudio, de la historia. Si les parece, las leemos. Si Luisa, ¿les parece? ¿O vos ya terminaste? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. ¿Ya hiciste el repaso? Sí. Están en MC 348.1, dice: hay un estudio histórico que no debe condenarse. La historia sagrada fue uno de los estudios que cursaban los alumnos en las escuelas de los profetas. En la crónica de su trato con las naciones se seguían las huellas de Jehová. Así también debemos considerar hoy la relación de Dios con las naciones de la tierra. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las obras de la providencia en los grandes movimientos de reforma y comprender la marcha de los acontecimientos que movilizan a las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Semejante estudio suministrará ideas amplias y abarcantes de la vida, nos ayudará a comprender algo de lo que se relaciona con ella y depende de ella. Nos enseñará cuán maravillosamente unidos estamos en la gran fraternidad de la sociedad y de las naciones, y hasta qué punto la opresión y la degradación de un solo miembro perjudica a todos. Y esas son unas citas que me había mandado Cande hace un tiempo, y dice: tiene significado para nosotros la historia de las naciones que sucesivamente han ocupado el tiempo y lugar asignados y han dado inconscientemente testimonio de la verdad cuyo significado ignoraban. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y a todo individuo de hoy día. Hoy los hombres y las naciones son medidos por el nivel que tiene en la mano aquel que no se equivoca. Todos deciden su destino por propia elección
y Dios dirige todo para la ejecución de sus propósitos. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que vendrá aún se cumplirá en su orden. Gracias, Joaco. ¿Querés orar para terminar? ¿Sí?